El día de hoy vamos a ver reacciones de neutralización ácido-base y basta con decir que cuando combinamos un ácido y una base vamos a obtener normalmente como producto sal y agua. En el caso de que tengamos un carbonato como la base, también se va a obtener dióxido de carbono, pero lo veremos más adelante. Vamos a comenzar con un primer ejemplo que es el ácido fosfórico, que es este compuesto que tenemos aquí. Como puedes ver, tiene 3 protones para donar. Recuerda que un ácido es un donador de protones. Y aquí tenemos al magnesio, que es una base de arrenios porque tiene OHs. Recuerda que los OHs tienen carga negativa. Y es lo primero que debemos de tomar en cuenta, que cuando tenemos un H+, que es un ion hidrógeno o también conocido como protón, siempre va a tener una carga positiva. Y los OHs, que son también conocidos como bases de arrenios, también van a tener una carga negativa. Esto nos basta para poder saber qué cargas tenemos en los iones. Por ejemplo, en el ácido fosfórico, aquí en esta ecuación, vamos a ver que tenemos 3 protones y entonces tenemos que sacar la carga total que dan esos protones. Como cada una da una carga positiva, entonces aquí tenemos una carga total de 3. Y eso significa que el anión que está acompañando o neutralizando estos 3 protones tiene que tener una carga de 3 negativo para que ese ácido se encuentre neutro. Lo mismo vamos a hacer en el caso de la base. Aquí tenemos hidróxido, pero tenemos 2 hidróxidos. Como cada hidróxido tiene una carga negativa, entonces tenemos un total de 2 cargas negativas. Eso significa que el magnesio tiene que estar neutralizando esas 2 cargas negativas, por lo tanto tiene que tener 2 cargas positivas. Ya que logramos averiguar cuáles son las cargas que tienen cada uno de los iones involucrados en esa reacción de neutralización, solamente tenemos que hacer un intercambio de iones. Es decir, que el hidrógeno lo vamos a colocar en el lugar del magnesio y el magnesio lo vamos a colocar en el lugar que ocupa actualmente el hidrógeno. Entonces, quiere decir que tendríamos magnesio acompañado del ion fosfato. Entonces vamos a poner magnesio PO4. Ahora tenemos que recordar cuáles son las cargas totales que tiene cada una de estas especies. Por ejemplo, el magnesio ya sabemos que tiene 2 cargas positivas y sabemos que el fosfato entonces tiene 3 cargas negativas porque las sacamos desde un inicio y esas cargas no van a cambiar. Eso significa que el fosfato lo voy a tener que multiplicar por 2 y el magnesio lo voy a tener que multiplicar por 3. Entonces aquí donde está el magnesio le voy a poner un número 3 y al fosfato lo voy a multiplicar por 2, pero para multiplicarlo por 2 tengo que encerrarlo entre paréntesis. Entonces lo encierro en paréntesis y le pongo un 2 aquí. Con esto aseguro que tenga la misma cantidad de cargas positivas que negativas, porque si yo tengo un total de 3 magnesios por 2 cargas positivas, tendré un total de 6 cargas positivas. Y si tengo 2 fosfatos y cada uno tiene 3 cargas negativas, entonces tendré un total de 6 cargas negativas. Ahora, vamos a colocar el siguiente compuesto que sería el agua. El agua, fíjate que va a ser HOH. Si seguimos la misma estructura que teníamos de este lado, aquí tenemos OH y el hidrógeno pasa a ocupar el lugar del magnesio. Sin embargo, ¿qué es esto? Esto lo podemos expresar como H2O agrupando las H's y entonces eso es la fórmula del agua. Entonces basta con poner un 2 debajo del H y así decimos que tenemos agua. Ahora, lo único que tenemos que hacer es balancear. ¿Cómo podemos balancear rápidamente esto al tanteo y sin necesidad de escribir ningún numerito? Lo que tenemos que hacer es fijarnos en las cantidades que tenemos de iones dentro de la sal. Aquí en esta sal tenemos 3 magnesios. De este lado, que es antes de la flecha de reacción, tenemos un solo magnesio. Quiere decir que tenemos que colocar un número 3 aquí para que tengamos un total de 3 magnesios también. Entonces colocamos un número 3 ahí. Ahora hacemos lo mismo con el fosfato. El fosfato en este caso tenemos 2. Quiere decir que aquí donde tenemos el fosfato en el ácido fosfórico tendríamos que colocar un 2 justo aquí. Y ese 2 ya está multiplicando al ácido fosfórico. Y entonces ya está balanceado tanto el magnesio como el fosfato. Lo único que resta es balancear las moléculas de agua. Sabemos que este oxígeno del agua proviene precisamente de los OHs combinados con un H de un ácido. Entonces aquí tenemos un total de OHs de 2, pero esto está multiplicado por 3, es decir, tenemos
2 por 3, 6 OHs. Y si cada OH da una molécula de agua, pues basta con poner aquí un número 6 junto al agua y esa ecuación ya está balanceada. Los hidrógenos se balancean automáticamente. Fíjate que aquí tengo 6 por 2, 12 hidrógenos. De este lado tengo 2 por 3, 6 hidrógenos, más 2 por 3, 6. 6 y 6 son 12 hidrógenos. Y ya está mi reacción de neutralización. Vamos a poner un ejemplo más para que te quede todavía más claro. Bueno, lo que quiero es aprovechar el tiempo para poder resolver esta que tenemos aquí que tiene carbonato. En el caso de las reacciones ácido-base siempre tenemos agua y sal. Pero en este caso, si tenemos un carbonato, el carbonato se descompone en CO2 y el oxígeno queda para transformarse en agua. Entonces, lo primero que tenemos que tener justo ahí será un CO2 y esto lo vamos a poner al final. Entonces, aquí tenemos CO2. ¿Qué otra cosa tenemos? Siempre de una neutralización, pues vamos a tener H2O, que es agua. Ya tenemos nuestros dos compuestos básicos que sí o sí vamos a tener. Y ahora necesitamos saber cuál es la sal que se forma. Para esto vamos a sacar las cargas también para saber qué cargas tenemos en cada una de esas moléculas o de esos compuestos que tenemos ahí arriba. Por ejemplo, aquí para el hidrógeno tenemos una carga positiva, eso se va a mantener indistintamente, y para el cloro tenemos entonces una carga negativa porque esa especie es neutra. En el caso del sodio, el sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto va a tener una carga positiva, pero como tenemos dos sodios, entonces vamos a tener un total de dos cargas positivas, cada sodio con una positiva. Eso quiere decir que el carbonato tendría que tener, para que esto esté neutro, dos cargas negativas. Entonces sabemos que el carbonato tiene dos cargas negativas. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Pues para formular la sal, porque tú sabes que es una reacción de intercambio doble, entonces el hidrógeno va a pasar a ocupar el lugar que tiene el sodio, aunque no del todo, pero lo que sí va a pasar, sí que sí va a pasar es que el sodio va a ocupar el lugar del hidrógeno. Entonces la sal que yo voy a tener va a ser cloruro de sodio. Entonces voy a poner aquí Na, que es el sodio, y le voy a poner aquí Cl, que es el cloruro. Y fíjate que lo único que me falta es balancear, porque ya sé cuál es la sal, ya sé que tenemos agua y ya sé que tenemos dióxido de carbono porque se trata de CO3, que es carbonato. Y entonces basta con saber que aquí tenemos dos sodios y aquí tendríamos que tener dos sodios. Por lo tanto, tengo que ponerle un 2, un número 2 justo aquí. Ya tenemos dos moléculas de cloruro de sodio. Y esto cambia también, este número 2 cambia la cantidad de cloros, por lo tanto aquí donde esté el cloro tendría que ponerle un número 2. Voy a ponerle ese número 2 justo ahí y ya está balanceada. Vamos a ver si todo cuadra. Tenemos un carbono, tenemos uno, 2, 3 oxígenos y tenemos 3 oxígenos. Y la cantidad de hidrógenos pues son solo 2, que son los que están junto al agua. Y aquí tenemos 2 hidrógenos porque esto multiplica a este ácido. Y ya tenemos lista nuestra reacción de neutralización. Todas las reacciones en general, cuando no tenemos carbonato, van a generar agua y sal. Esos son las reacciones con ácido y base. Y sobre todo si tenemos OH como base, es decir, una base de Arrhenius. Pero si tenemos un carbonato, lo que tenemos que tener en cuenta es que también vamos a tener dióxido de carbono. Y bueno, te voy a dejar esta reacción para que tú la resuelvas. También tenemos otra reacción por aquí arriba. Si quieres ponerle pausa al video e intentar ambas reacciones, te voy a dar la solución de esta que está aquí y esta te voy a dejar que me la pongas en los comentarios para ver si lograste entender bien el tema. Y bueno, te voy a revelar la respuesta de esta reacción en 3, 2, 1. Y esta sería la respuesta. Te la voy a explicar rápidamente. Tenemos ácido sulfúrico y tenemos hidróxido de aluminio como ácidos y bases. Este es el ácido porque puede donar protones y esta es la base porque tiene OHs que pueden aceptar protones. Para sacar la carga sabemos que tenemos dos hidrógenos, por lo tanto aquí tenemos un total de dos cargas positivas. Eso significa que el sulfato necesariamente tiene que tener dos cargas negativas. Por otro lado, tenemos 3 OHs. Cada un OH tiene una carga negativa. Como son 3, tenemos 3 cargas negativas. Por lo tanto, el aluminio tendrá que tener 3 cargas positivas para que esta base esté neutra.
Ahora hacemos el intercambio doble, vamos a intercambiar el aluminio por hidrógeno y entonces tendríamos, en vez de tener ácido sulfúrico, sulfato de aluminio. Recordando que el aluminio tiene 3 cargas negativas y el sulfato tiene 2 cargas negativas porque lo sacamos inicialmente, sacamos el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3 y resulta que 6. Número multiplicado que por 3 me da 6 sería 2, entonces ponemos un 2 aquí. Y número multiplicado por 2 que da 6 sería 3, entonces ponemos un 3 aquí. Fíjate que es como si intercambiáramos estos números, las cargas las ponemos como subíndice del otro ion. Aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 2. Finalmente ponemos que también vamos a tener agua. Para balancear esta ecuación lo que tenemos que fijarnos es en esta sal. Como tenemos 2 aluminios, aquí tendríamos que ponerle un número 2. Y como tenemos 3 sulfatos, aquí tenemos que ponerle un número 3. La cantidad de agua proviene una sola agua por cada OH. Entonces solamente tenemos que contar la cantidad de OHs que tenemos. Aquí son 2 por 3 porque tenemos este número afectando al OH. Entonces sería 6 OHs en total. Eso nos da un total de 6 moléculas de agua. Los hidrógenos se balancean automáticamente. Tengo 6 por 2 son 12. Aquí tenemos 2 por 3, 6 de este lado, más 3 por 2, 6 de este lado. Tenemos 12 hidrógenos en total. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete si te gustó y te dejo por ahí esa ecuación que tenemos de ácido nítrico con hidróxido de calcio para que me respondas en los comentarios cuál sería la respuesta. Hasta la próxima.